un tema importante, y sobre todo lo planteaba en una columna en términos de, pues también lo que implica tener un poder judicial totalmente independiente. Después de la reforma hemos visto un proceso totalmente desasiado, vinculado, por supuesto, a los cambios, nombramientos y lo que será la votación. Y sin ese recurso, pues la verdad es que se debilita mucho el Estado de Derecho en nuestro país. Y a ver, voy a hacer un último intento a ver si puedo escuchar a Israel. Israel, buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. A ver si esta vez sí me escuchas. Un gusto saludarte y a tu auditorio. Ya- Ahora sí ya te escucho y te agradezco la paciencia. Bueno, saber primero en qué etapa estamos de esta situación que describí atropelladamente, pero sobre todo, bueno, en donde obviamente Index y muchas empresas pues dicen nos están aplicando un criterio de doble IVA. ¿Cuándo lo define la Suprema Corte de Justicia y cuánto dinero está en juego? Bueno, mira, estamos en la última instancia porque lo está justamente dirimiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, es una contradicción de dos criterios, uno de ellos, digamos, favorable a lo que nosotros entendemos que sería mantener la neutralidad fiscal sin violentar, ¿verdad?, la forma en que tributamos en México, pagando doble impuesto por un mismo supuesto, por una misma transacción. Entonces, el Pleno Regional del Noreste, que es una corte de rango inmediatamente inferior a la Suprema Corte de Justicia, fue la que emitió una jurisprudencia en ese sentido. Luego vino un tribunal colegiado en el sur sureste, donde tengo mis dudas de si está en el mismo nivel que el Pleno Regional respecto de jerarquía como tribunal. Pero bueno, la Suprema Corte admitió el asunto y es quien tiene que dirimirlo. Eh, el monto del cual está hablando el SAT por recaudar sería de alrededor de 44.640 millones de pesos. Lo que nosotros le decimos tanto al Poder Ejecutivo, a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, al secretario de Hacienda Ramírez de la O y al jefe del SAT, Antonio Martínez, lo que les decimos es, ese IVA ya se pagó, porque todas las empresas que realizaron estas importaciones con pedimentos, como bien lo señalaste, clave B5, ya enteraron a las arcas del erario público el IVA correspondiente a todas esas operaciones que se están dirimiendo. El IVA ya entró. No hay daño al fisco federal. Y como lo dijo la ministra ponente el día de ayer, Yasmín Esquivel, si pagar el IVA una sola vez es inconstitucional o es, digamos, algo que llamar como una condonación ilegal, ella no lo va a apoyar. No va a apoyar ese lenguaje porque el IVA ya se pagó. Y hay un precepto en las leyes, específicamente en la ley del IVA, en el artículo 1A, en su segundo párrafo, que básicamente lo que dice es que si ya pagaste el IVA en la importación, no estás obligado a pagarlo en la enajenación. Y Exacto. bueno, Ahora, la entera litis que tiene que resolverse, Rodrigo, en esta instancia de la Corte, que es la Suprema Corte, es si la ficción uf, jurídica de la exportación tiene o no alcances jurídicos plenos, incluyendo el fiscal. En otras palabras, la claro. maquiladora exportó virtualmente, lo mandó al extranjero Ujú. virtualmente, por la virtud de lo que la regla dice. Si la mercancía está virtualmente en el extranjero, entonces cuando sucede la enajenación del residente en el extranjero
a quien va a adquirir las mercancías en México, y ya no es la maquiladora, es un adquirente de importación definitiva. Si esa enajenación sucede en el extranjero por virtud de la regla, entonces no hay IVA por la enajenación. Eso es todo lo que tiene que dirimir la Suprema Corte cuando Ahora, revise este tema. en caso de que se diera, digamos, un fallo negativo o predomine el criterio que está impulsando el SAT, ¿qué significaría? Obviamente ya estamos hablando, pues, de lo que te preguntaba, 40,000 millones de pesos, digamos que están en juego con respecto a lo que ya se habría enterado y que sería un impacto, pero luego, ¿cómo modificaría hacia adelante? Lamentablemente me queda prácticamente un minuto, estimado Israel, pero si, ¿cuál sería la consecuencia, digamos, para el sector exportador? Bueno, se generaría, Rodrigo, una carga financiera al contribuyente cuyo margen de utilidad hoy día, pues en la mayoría de los casos, no sería suficiente para pagar el IVA 2 veces. Y esto sería una terrible noticia a la certidumbre jurídica para el inversionista en México, dado que pues estas empresas que están involucradas en este diferendo, pues definitivamente reconsiderarían seguir invirtiendo en México. Sí, bueno, porque ahí pues esa parte que tiene que ver con el mercado doméstico, estaría afectada y sobre todo, bueno, pues en un entorno en donde estamos viendo la redefinición en la relación con los Estados Unidos, que originalmente, bueno, pues ese es otro problema en sí mismo. Y a mí la parte que me interesa también, pues es si estuviéramos ya esta situación en 2028, la incertidumbre vinculada a tener esta última instancia de la Suprema Corte de Justicia, pues sería otra ecuación y creo que es importante visibilizarlo de cara a los cambios que estamos viviendo como país y sobre todo pues el sector que hay que decir que la manufactura es el componente individual más importante de la economía mexicana, representa un 20% del PIB. Entonces creo que es un asunto adicional. Si en 30 segundos me das tu reflexión al respecto. Sí, por supuesto. Mira, esta industria es el motor de la economía. Esta industria representa el 60% de las exportaciones, el 20% de la generación de empleo formal directo para el IMSS. Esta industria contribuye demasiado a nuestro país. Si no construimos en el ambiente de negocios la certidumbre jurídica, y esto está dañando la certidumbre jurídica, entonces tenemos un escenario donde no solo los factores externos que ahorita amenazan la inversión pudieran ponerla en peligro, sino también estos factores internos que nosotros mismos estamos creando con estas normas que no le dan certidumbre jurídica al inversionista. Pues Israel, te agradezco mucho, te mando un abrazo y bueno, pues seguimos en contacto porque esto pues evidentemente tendrá un fallo de última instancia como ya lo mencionabas y habrá que seguir y sobre todo entender cuáles son las consecuencias. Gracias. Correcto, se pospuso, no sabemos cuándo se dirime, pero efectivamente, eso es lo que esperamos. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues gracias.